En este pequeño video sobre la unidad 3 hablaré de las aplicaciones más importantes de las derivadas. Aplicaciones de la derivada. La primera vez que se usó la derivada fue para aplicarla al estudio de puntos máximos y mínimos de una curva. La derivada es un concepto que tiene variadas aplicaciones, entre ellas, se usa en casos donde es necesario medir la rapidez con la que se produce el cambio de una magnitud o situación. Muestra la evolución de la pendiente. Permite ver a través de la pendiente en todo punto de la curva la evolución o el cambio de muchos fenómenos físicos. Permite calcular los puntos claves, máximos y mínimos, donde la pendiente es cero para buscar los óptimos. Permite hacer otros cálculos asociados a la pendiente de la tangente en cada punto de la curva. La derivada no solo se limita a darnos la pendiente de la tangente a una curva en un punto, sino que tiene una gran cantidad de aplicaciones, por lo que es de gran utilidad para las áreas de física, matemática, electricidad, electrónica, etc., ya que nos permite estudiar una gran variedad de fenómenos evolutivos asociados como la velocidad, la aceleración, los flujos, las acumulaciones, solo por mencionar algunos ejemplos. 3.1. Dirección de una curva. En matemáticas, la curva es una línea continua de una dimensión que varía de dirección paulatinamente. La noción curva, conjuntamente con la de superficie, es uno de los objetos primordiales de la geometría diferencial, con una aplicación de las herramientas de cálculo diferencial, entre ellas está la derivada de una función, que puede interpretarse geométricamente como la pendiente de una curva y físicamente como la razón instantánea de cambio. En análisis matemático, la derivada direccional de una función multivariable en la dirección de un vector dado representa la tasa de cambio de la función en la dirección de dicho vector. Este concepto generaliza las derivadas parciales, puesto que estas son derivadas direccionales según la dirección de los respectivos ejes coordenados. 3.2. Ecuaciones de la tangente y la normal. Ecuación de la tangente a una curva en un punto. Si la función f de x tiene derivada finita, es decir, que existe en el punto x subíndice 0, entonces derivada de x subíndice 0 en x es igual a x subíndice 0. Entonces la función y igual a f de x tiene una tangente en el punto p x subíndice 0, y subíndice 0, cuya pendiente es derivada de x subíndice 0 igual a derivada de y en función de x igual a tangente del ángulo igual a m. Recordando que m es la pendiente de la recta. Recordemos también de la geometría analítica que la ecuación de una recta en su forma de punto y pendiente es y menos y subíndice 0 igual a m por x menos x subíndice 0. Por lo tanto, podemos emplear esta ecuación para calcular la tangente a una curva, considerando que P de coordenadas x subíndice 0, y subíndice 0 es el punto de tangencia. Cuando m es igual a 0, entonces la curva tiene una tangente paralela al eje de las x. Cuando m es igual a infinito, entonces la curva tiene una tangente perpendicular al eje de las x. Ecuación de la normal a una curva en un punto. Cuando la normal es la línea recta perpendicular a la tangente en el punto de tangencia, se tiene que el valor de su pendiente es m subíndice n igual a menos 1 sobre m subíndice t, recordando que m subíndice n es el valor de la pendiente de la recta normal y m subíndice t es el valor de la pendiente de la recta tangente. Entonces la ecuación de la normal es y menos y subíndice 0 igual a menos 1 sobre m subíndice t por x menos x subíndice 0. 3.3. Valores máximos y mínimos. Una de las aplicaciones esenciales de las derivadas es que son muy útiles para hallar los intervalos donde una función crece o decrece y para hallar máximos y mínimos relativos de una función. Los intervalos en los que una función crece o decrece, así como los máximos y mínimos relativos, pueden estudiarse con la primera derivada. El razonamiento es muy sencillo y utiliza el significado de la derivada que se ha dado anteriormente. Condiciones de la derivada para que una función sea creciente o decreciente. Una función es creciente cuando el valor de la variable dependiente y aumenta al aumentar la variable independiente x.
Una función es decreciente cuando el valor de la variable dependiente y disminuye al aumentar la variable independiente x. Una función es creciente en un punto cuando su derivada es positiva. Una función es decreciente en un punto cuando su derivada es negativa. Valores extremos, máximo y mínimo. Se usan criterios de la primera derivada para el análisis de los valores máximos y mínimos de una función. Así, si se desea saber si en una función hay máximos o mínimos o no los hay, se efectúan los pasos siguientes. Primero, obtener la función. Después, derivar la función anterior. Enseguida, igualar a cero y encontrar los valores que satisfacen esta igualdad. Esto lo podemos comprobar mediante la gráfica de la función. 3.4. La derivada como rapidez de una variación. En muchos problemas entran variables que son funciones del tiempo. Si las condiciones del problema permiten establecer relaciones entre las variables, entonces, mediante la derivación es posible hallar la relación entre la rapidez de la variación de las variables. Así, la velocidad se puede definir como rapidez de cambio de S, que es la distancia media en una recta dada, con respecto a t, que es tiempo, en un instante cualquiera como límite de la velocidad media cuando el incremento de t o delta t tiende a cero, donde la razón de incrementos de y entre x es igual a la rapidez media de variación de y con respecto a x, cuando el incremento de x o delta x tiende a cero y tomando límites. Derivada de y con respecto a x es igual a la rapidez instantánea de la variación de y con respecto a x para un valor de x definido. Así, cuando S, que es la distancia media en una recta dada, y delta de S, que es su incremento dado en un incremento de tiempo, representado por delta t, la razón de incrementos de delta S sobre delta t es igual a la velocidad media y derivada de S sobre derivada de t es la velocidad en un instante cualquiera. Gracias.